Vamos a ver lo que son los ángulos y cómo clasificar los ángulos. Ok, acá tenemos un primer ejemplo en esta figura de acá. Y hay dos rectas que forman un ángulo entre ellas y el ángulo se puede nombrar por número. Este podría ser el ángulo 1. En este caso siempre hay dos rectas. Sabemos que este es el ángulo llano, que es un ángulo que mide 180 grados. Entonces tenemos dos rectas, este es el ángulo, hay una recta, este puede ser perfectamente el ángulo A. Entonces tenemos que el ángulo puede nombrarse por un número, una letra o por tres letras, donde la letra del centro va a ser donde está el vértice del ángulo. Por ejemplo, este ángulo puede ser ángulo ACB o ángulo C. Cualquiera de las dos es correcta, ángulo C. Cualquiera de las dos anotaciones se refiere a este ángulo C. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo figuras geométricas como esta? En este caso, si yo digo el ángulo B, no precisamente es este cuadradito que tenemos acá que nos indica que es un ángulo recto. Puede ser el cuadradito del otro lado. Entonces, en este caso es necesario que yo use tres letras para nombrar el ángulo. Entonces, este ángulo de acá yo lo nombraría como DBC. Si se fijan, B, que es la letra del centro, corresponde al vértice del ángulo, donde está una línea, la línea de B, el segmento de B, y el BC, segmento BC, forman el ángulo B. Entonces, DBC o CBD. Dos formas de nombrar este ángulo. Ahora, supongamos que quiero nombrar este ángulo de acá. No es suficiente con que yo diga ángulo D, porque ángulo D también podría ser este pequeñito ángulo de acá. Entonces, si yo quiero nombrar este ángulo de acá, tendría que especificar con tres letras. Puede ser el ángulo, puede ser E, D, B o el ángulo BDE. Cualquiera de las dos formas es correcta y se refiere a este ángulo de acá. Ahora, el símbolo de ángulo lo puse diferente. Si se fijan, aquí hay como un signo mayor que, con una rayita al centro, curva, y acá no tiene el rayita en el centro, curva, porque ustedes pueden encontrar cualquiera de las dos formas en los libros. Esta se utiliza más en los libros americanos y esta se utiliza también en otros tipos de libros, como libros antiguos de los rusos, etcétera. Se utilizaba mucho esto. Entonces, cualquiera de los dos pueden encontrarlo, se refiere a ángulos, y la forma correcta es nombrarlo con tres letras, aunque se puede nombrar con una en estos casos que solo hay una letra. Por ejemplo, el ángulo E, se sobreentendería que se refiere a este ángulo, pero hay que tener mucho cuidado porque podría ser también este ángulo exterior. Entonces, lo mejor es, cuando hay figuras con diferentes letras, nombrarlos con tres letras.